¿Esto cómo se hace? Ya está grabado. Ya. 5, 4, 3, 2. Hola. En los videos anteriores hemos comenzado la presentación de las reglas de equivalencia y en esta ocasión vamos a ver pues la parte complementaria y eso nos permitirá hacer demostraciones más complejas e interesantes, además de observar otras propiedades relevantes de conocer respecto a la lógica proposicional clásica. Antes de comenzar, les recuerdo que les agradeceré mucho si le dan like al video y lo comparten por ahí, por donde puedan, además de suscribirse al canal si no lo han hecho. Comencemos. Entonces, ya habíamos revisado estas reglas de inferencia, que son las que hemos utilizado ya para hacer demostraciones, y en el video anterior vimos estas reglas de equivalencia, que fueron la doble negación y la conmutación. Si no lo han visto, es importante que vean los videos anteriores para que estén al día con lo que estamos haciendo. Y en esta ocasión vamos a ver estas tres nuevas reglas: transposición, implicación material y leyes de Morgan. Y bueno, antes de comenzar vamos a pensar un momento en qué cosa es una implicación. Y lo que hemos aprendido, la definición más importante aquí son los valores de verdad. Es decir, la implicación es eso que solo es falso cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Eso es lo que define qué cosa es una implicación. Y de acuerdo con lo que vimos en el video anterior, a diferencia de lo que sucede con la conjunción y la disyunción, no hay conmutación en la implicación. No puedes simplemente cambiar de lugar el antecedente y el consecuente. No se puede, no lo hagan. ¿Por qué? Por sus valores de verdad. Si hay duda de eso, por favor vayan al video anterior donde lo vemos a detalle. Sin embargo, puedes, haciendo un ajuste en los valores de verdad, lograr que intercambien posiciones antecedente por consecuente. Y a eso es a lo que se le conoce como transposición. Antecedente y consecuente cambian de posición y se niegan ambas. Es decir, en este caso, esa P que era el antecedente pasa a ser consecuente. Y esa Q que era consecuente pasa a ser antecedente. Y ambas se niegan, cambia su valor de verdad. Eso es la transposición. ¿Por qué? Pues por sus valores de verdad. Como podemos ver ahí en pantalla, el valor de verdad de la implicación coincide con el valor de verdad de una implicación donde cambiaste antecedente por consecuente y los negaste los dos. Si queda duda, hagan la tabla. Y esto se traduce en 4 casos relevantes. El que, bueno, ya conocemos por la definición: P implica Q es lo mismo que no Q implica no P. Este, donde el antecedente está negado, se traduce a no Q entonces P. Esto es relevante tenerlo en cuenta, estamos obviando la doble negación, en adelante lo vamos a hacer así. Entonces no P implica Q, queda no Q implica P. En este caso, donde tanto antecedente como consecuente están negados, sencillamente pues van a cambiar de posición, antecedente por consecuente, y quedarían los dos con doble negación, pero por lo tanto quedan entonces afirmados. Es decir, no P implica no Q, queda Q implica P. Y el último caso, donde el consecuente está negado, pues al aplicarse la transposición, P implica no Q, queda Q implica no P. Y ahora viene una pregunta importante. Si lo que importa es preservar el valor de verdad, ¿una conectiva puede ser equivalente a otra? La respuesta es sí. Eso queda muy bien ilustrado con la implicación material. ¿Y de qué se trata la implicación material? Bueno, la regla nos dice que la conectiva principal, que en este caso es una implicación, cambia a una disyunción. El disyunto que era el antecedente en la implicación se niega, en tanto que el disyunto que era el consecuente conserva su valor de verdad. Vamos a verlo a detalle. Entonces, implicación cambia a disyunción. Luego, el disyunto que era el antecedente, en ese caso P era el antecedente, se niega, y el otro disyunto, el que era el consecuente, pues conserva su valor de verdad. Y eso es todo. Y se preguntarían por qué, porque podemos pasar de una implicación a una disyunción. Pues la respuesta es, como siempre, por sus valores de verdad. Como ven en la tabla,
Y esto se traduce en 4 casos. Primero el paradigmático, que ya conocemos, P implica Q, pues es lo mismo que no P o Q. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el antecedente negado? Pues no P implica Q es lo mismo que P o Q. Aquí recuerden que estamos obviando la doble negación, es decir, lo que resultaría directamente sería no P o Q y luego por doble negación nos quedaría P o Q. Si tuviésemos el consecuente negado, pues P implica no Q quedaría como no P o no Q, porque el que se niega es el antecedente y el consecuente conserva su valor de verdad. Y en el último caso, donde tenemos tanto antecedente como consecuente negado, lo que nos queda es P o no Q. Y aquí viene otra pregunta importante. ¿Esta regla que acabamos de revisar es la única forma de cambiar una conectiva por otra? Y la respuesta es no. Tenemos también las leyes de Morgan, que dicen así. La negación de una conjunción equivale a la disyunción de sus coyuntos negados, por una parte, y por otra, la negación de una disyunción equivale a una conjunción de sus disyuntos negados. Vamos a verlo a detalle. Primero la primera definición, la de conjunción. Ahí tenemos la negación de una conjunción, eso es equivalente a una disyunción, y lo que vemos es que los coyuntos que estaban del lado izquierdo, que eran P y Q, pues son los mismos disyuntos que están del lado derecho, pero cambian de valor de verdad. Ahora son no P y no Q. Y tenemos el otro caso que es la negación de la disyunción. La negación de la disyunción es equivalente a una conjunción. Y en este caso, la conjunción de qué es, pues de esos mismos disyuntos que estaban del lado izquierdo, pero ahora negados individualmente. ¿Y ustedes por qué creen? Pues sí, por sus valores de verdad. Porque como pueden ver en la tabla, negar una conjunción es lo mismo que afirmar una disyunción donde están esas mismas proposiciones, las dos negadas directamente. Y por supuesto lo mismo en el caso opuesto. Lo que tienes con la negación, esto es importante verlo, lo que tienes con la negación de la conjunción es, bueno, la conjunción solo es verdadera cuando los dos coyuntos son verdaderos, es decir, es 1, 0, 0, 0, y la negación de la conjunción pues tiene estos valores, 0, 1, 1, 1. Y esos valores son los mismos que los que tiene esa disyunción que está del lado derecho. Y lo mismo pasa desde luego con la negación de la disyunción. Tienes que la disyunción solo es falsa cuando ambos son falsos, es decir, solo el último renglón es falso. Y su negación pues es falso, 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 verdadero. Y esa asignación de valores de verdad pues es la misma que los de la conjunción que están al lado derecho. Y esto se traduce en 4 casos. Tienes este primero que es el clásico, la negación de P y Q. Es lo mismo que no P o no Q. Tienes después, ¿qué pasa si tienes la negación de una conjunción donde uno de los coyuntos está negado? Pues te va a quedar una disyunción como siempre. Pero recuerden que aquí estamos obviando otra vez la doble negación. Es decir, sería no P y luego por doble negación sería P o Q. Y lo mismo, por supuesto, si es el otro coyunto el que está negado, lo que te queda es no P o Q. Directamente quedaría no P o no Q. Por doble negación queda no P o Q. Y si los dos están negados, pues sencillamente va a quedar P o Q. Y esos son los 4 casos. Ahora, ¿qué pasa con los 4 casos de disyunción? Si tú tienes la negación de P o Q, pues te queda como ya sabemos, no P en conjunción con no Q. ¿Qué pasa si uno de los disyuntos está negado? Pues va a quedar afirmado en su otra versión y el otro va a quedar negado. De nuevo, aquí recuerden que estamos utilizando la doble negación, que la estamos obviando. Luego, en el siguiente caso tenemos no es el caso que P o no Q, pues va a suceder lo mismo, se va a negar P y Q va a quedar afirmado porque quedaría negado 2 veces. Y en el último caso, donde están
los dos disyuntos negados pues quedan en conjunción los dos afirmados. Y listo, ya tenemos entonces 3 nuevas reglas de equivalencia que nos permiten hacer cosas más sofisticadas. Además, por supuesto, de las que ya teníamos, y vamos a verlas en acción. Aquí es muy importante la estrategia. Vamos a aprender cosas interesantes en este momento. Primero hay que ver qué nos pide la conclusión. La conclusión nos pide no S implica D. Y antes de avanzar hay que pensar en a qué puede equivaler la conclusión. No S implica D, como hemos aprendido, por implicación material es equivalente a S o D. Y S o D, aquí hay que prestarle atención a lo que nos están pidiendo, pues es una disyunción. Y uno de sus disyuntos no aparece en ningún lado en las premisas. Fíjense en las premisas 1, 2 y 3, en ningún lado está D. Nada, no hay, no existe. Eso significa que la clave para resolver este ejercicio está en S. ¿Por qué? Porque teniendo S por la regla de adición podríamos tener S o D. Entonces vamos a buscar a S. S está en esa disyunción que es parte de una conjunción en la premisa 1. La conjunción no es mucho problema, se puede simplificar, y lo que podemos observar es que no R o S, es decir, la disyunción en la que está, es equivalente a una implicación por implicación material que acabamos de aprender. Eso significa que tendríamos S si tuviésemos R. ¿Y dónde está R? R es consecuente en la premisa 3. Es decir, si tuviésemos el antecedente que está ahí, la negación de P o Q, por modus ponens podríamos tener R. Y la pregunta es si podemos tener la negación de P o Q. Y ahí lo que hay que pensar es que la negación de P o Q es equivalente a la conjunción de no P y no Q por las leyes de Morgan. Y la pregunta es si podemos obtener esa conjunción. Y la respuesta es que sí. Tenemos en la premisa 1 a no P y en la premisa 2 a no Q. No hay problema con la premisa 1 porque podemos simplificarlo. De modo que sí, tenemos forma de resolver esto. Vamos a verlo en acción. Entonces, simplificamos no P de la premisa 1 y de una vez simplificamos no R o S, que es el otro coyunto que estaba ahí del lado derecho en la premisa 1. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Sí, ahora ya tenemos no P y no Q. No Q estaba en la premisa 2 desde el principio y no P lo simplificamos de la 1. Entonces, pues ya lo tenemos. No P y no Q por conjunción de 2 y 4. No P y no Q son equivalentes a la negación de la disyunción de P o Q por las leyes de Morgan. Recuerden lo que ya habíamos dicho, las reglas de equivalencia van de ida y de vuelta, es decir, la negación de la disyunción P o Q es lo mismo que la conjunción P y no Q. Y desde luego la conjunción P y no Q es lo mismo que la negación de la disyunción de P con Q. ¡Qué trucazo!, ¿no? Y bueno, ya que tenemos entonces la negación de P con Q, observamos que es el antecedente de la implicación que está en la premisa 3. Por lo tanto, por modus ponens podemos tener R. El modus ponens ya lo tiene todo el mundo muy claro, creo. Entonces, como ya tenemos R, ahí lo que vemos es que en la premisa 5 hay una disyunción donde hay un discordante con lo que acabamos de conseguir, que es R. Y pues sencillamente podemos tener por silogismo disyuntivo a S. Y ahora prepárense para lo bueno, porque ya casi lo logramos. Tenemos a S y por adición podemos tener S o D. Y ya estamos de acuerdo en que eso es una regla de inferencia legítima, que es tautológico, que es necesario en la lógica clásica proposicional. Tenemos S o D. Y S o D
Y SOD, y SOD es equivalente por implicación material a no S implica D. Y quedó demostrado que no S implica D. Listo. Y bueno, eso es todo por hoy. Completamos con esto las reglas que vamos a utilizar para hacer demostraciones. Vamos a ver algunas cosas un tanto más entretenidas ya que tenemos estos recursos. Tengan muy en cuenta ese detalle de que las reglas de equivalencia van de ida y de vuelta. Eso lo vamos a practicar más para que quede más claro. Y tengan en cuenta que todas las reglas que estamos utilizando están avaladas por una tautología o una equivalencia. Entonces esto se va a poner muy divertido. Muchas gracias a quienes llegaron hasta acá. Por favor, denle like al video si no lo han hecho. Compártanlo con quien se pueda. Con sus amigos que finalmente pudieron celebrar el campeonato del Cruz Azul. Suscríbanse si no lo han hecho. Y pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.